Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Vamos a tocar ahora el mandamiento número 6, ¿correcto? Quiero que esto lo tengan contemplado en su corazón cada uno de ustedes, muchachos y muchachas, hermanas y hermanos. Eh, lo opuesto al amor, lo opuesto al amor es el odio, ¿correcto? Quiero que esto le quede guardado en su corazoncito. Lo opuesto al amor es el odio. Pero antes de eso existe el desamor. Esto es importante que usted lo sepa, porque usted puede estar casado con su esposa o puede estar casado con su esposo, pero quizás en usted ya no hay ese amor, pero tampoco tiene odio por su pareja. Quizá usted no odia a su pareja, solo que no lo ama. Por esa persona tiene un desamor. ¿Comprende? La palabra desamor, quiero que esto lo comprendan porque esto es lo que abarca el mandamiento número 6. El desamor significa aborrecer. ¿Lo comprende? Aborrecer es sinónimo de desamor. Desamor significa que no te importa. ¿Se entiende? No te importa tu esposo, tu esposa. No te importa tu prójimo. Eso significa desamor. No tener misericordia, eso es desamor. No tener piedad, eso es desamor. Para que lo comprendan, ¿ok? Quiero leer una palabra concernientemente a este hecho. Ya habla la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 en adelante. Dice un nuevo mandamiento. Lo leo. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. En otras palabras, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mismo mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí no está hablando de aquel que odia a su hermano. Aquí está hablando a aquel que tiene desamor de su hermano, que no le importa a su hermano. ¿Ok? Sigo leyendo. El que dice que está en la luz y no le importa a su hermano está todavía en tinieblas. El que aborrece a su hermano. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano no está. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Correcto? Ahora voy a leer Primera de Juan capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Lo leo. Hijo de Dios, como título. Reina Valera estoy leyendo. Capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos, la ley del amor, de los 10 mandamientos del amor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley del amor. Y sabéis que Él apareció, Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe en ninguna forma. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que lo practica, el que le encanta quebrantar los mandamientos, el que busca el pecar, en otras palabras, el que busca el quebrantar los mandamientos de Dios, ese es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros también como hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Correcto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No buscamos andar pecando. Para que tenga ese conocimiento. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Correcto? Aquí quiero hacerle una enseña muy cortita sobre los pecados que tuvo Caín. El pecado de Caín se divide en 3 partes, ¿ok? El primer pecado de Caín es el deseo de matar, ¿correcto? Ese es el primer pecado de Caín, el deseo de matar. Por eso existen hoy en día tantos videojuegos en la cual se les enseña a los niñitos desde muy chiquitito y trata a Satanás de meterle ese bichito en el corazón, el deseo de matar. Así que ojo con eso, con los videojuegos a los niños pequeños. El segundo pecado que tuvo Caín fue matar a su hermano Abel. El primero es el deseo de matar, como el primer pecado. El segundo pecado de Caín fue matar a su hermano. Y el tercer pecado fue que no le importaba su hermano Abel. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue, ¿qué sé yo, po? ¿Qué me preguntáis a mí? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Por qué le respondió eso? Porque no le importaba a su hermano. Esos son los 3 pecados de Caín, para que usted también lo sepa. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Estamos hablando del mandamiento número 6, ¿verdad?
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquí entra Caín y los 3 pecados de Caín. Todo aquel que no le importa a su hermano es un homicida. Todo aquel que ve a su hermano un vagabundo, qué sé yo, empapado de agua, desnudo, sin zapato, pasando hambre, a la intemperie, y todo aquel que no le importa ayudar a ese prójimo que está de esa forma, es un homicida. Se lo explico de esta forma para que usted quede muy clarito con el mandamiento número 6. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, el que puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, el ejemplo que le acabo de dar, ¿verdad? Y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, muchos cristianos pueden decir que aman a su prójimo, pero no lo demuestran con sus hechos. Y hay que demostrarlo con los hechos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos la voluntad, las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Correcto? Esa palabra es parte del mandamiento número 6 cuando uno lo estudia. Específicamente el mandamiento número 6 dice el Señor Jesucristo, hablando de esto, Mateo capítulo 5 versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos. Este mandamiento fue modificado también por el Señor Jesús. Señor Jesucristo modificó el mandamiento 3, el 6 y el 7. El 6 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en cuanto estás con vida. Estás en el camino, ¿verdad? No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ese es el mandamiento 6 y se le explicó más allá de ese mandamiento. ¿Correcto? Ahí está también el tema de los enemigos. También debemos amar a nuestros enemigos. ¿Correcto? Un abrazo y muchas bendiciones. En este cortito tiempo se lo entrego. Chao, chao.